Buenos días, mi nombre es Rodrigo Martínez. Hoy voy a hablar sobre el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Qué son y cuáles son sus ciclos? Bueno, estos son macronutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Se le conoce como los tres grandes o NPK por sus símbolos químicos. El nitrógeno es esencial para el crecimiento de las hojas y los tallos. Es un componente clave de las proteínas, enzimas y clorofila, que son vitales para la fotosíntesis. El fósforo es fundamental para el crecimiento del desarrollo de las raíces, flores y frutos. También juega un papel muy importante en la transferencia de energía y en la formación de ADN y ARN. El potasio fortalece las paredes celulares de las plantas, mejora la resistencia a enfermedades y estrés, y regula la apertura y cierre de los estomas. También es importante para la calidad de los frutos y la semilla. Pero, ¿por qué son tan importantes estos nutrientes? Estos tres nutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo saludable de las plantas. La deficiencia de cualquiera de uno de ellos puede provocar problemas de crecimiento. Hojas que son amarillentas, floración escasas o frutos de mala calidad. ¿Cómo podemos obtener estos nutrientes? Bueno, las plantas no obtienen estos nutrientes del suelo. Sin embargo, a menudo es necesario aplicar fertilizantes para complementar los niveles naturales, especialmente en suelos que son pobres o cuando las plantas tienen altas demandas nutricionales. Bueno, ¿cuáles son los tipos de fertilizantes que podemos conseguir? Bueno, existen diferentes tipos de fertilizantes que contienen nitrógeno, fósforo y potasio en diversas porciones. La proporción adecuada va a depender del tipo de planta, el suelo y las necesidades específicas de cada etapa. A continuación vamos a estar hablando de su ciclo, formas disponibles para las plantas y cuáles son los fertilizantes más comunes de estos tres elementos. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida, ya que forma parte de las proteínas, los ácidos nucleicos y otras moléculas orgánicas importantes. A pesar de que es el gas más abundante en la atmósfera, el 78%, las plantas no pueden utilizarlo directamente en su forma gaseosa, N2. El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso biogeoquímico complejo, en el que el nitrógeno se transforma y circula a través de las diferentes formas en el medio ambiente. Las principales etapas del ciclo del nitrógeno son: la primera sería la fijación. El nitrógeno gaseoso es transformado en formas de nitrógeno utilizables por las plantas. Fijación. El nitrógeno gaseoso N2 es transformado en formas de nitrógeno utilizables para las plantas, como el amoníaco NH3 o el nitrato NO3. La fijación puede ser biológica, o sea, realizada a través de bacterias que son fijadoras de nitrógeno que viven en el suelo o a través de la simbiosis con las plantas. La amonificación, los procesos compuestos orgánicos nitrogenados como las proteínas y los aminoácidos son descompuestos por los microorganismos, liberando amoníaco, NH3. La nitrificación, el amoníaco es oxidado por bacterias nitrificantes, primero a nitrito y luego a nitrato, que es la forma de nitrógeno más disponible para las plantas. Luego viene la asimilación. La asimilación, las plantas absorben el nitrato a través de sus raíces y o utilizan para sintetizar moléculas orgánicas nitrogenadas. Desnitrificación. En condiciones de anaerobiosis, falta de oxígeno, algunas bacterias desnitrificantes transforman el nitrato en nitrógeno gaseoso, que se libera a la atmósfera. ¿Cuáles son las formas de nitrógeno que están disponibles para las plantas? Bueno, las plantas pueden absorber el nitrógeno principalmente de dos formas. Una sería el nitrato, que es la forma más común y fácilmente asimilable por las plantas. Y luego está la forma de amonio, que también puede ser utilizado por la planta, pero en menor medida, y va a depender de las condiciones del suelo. Algunas de las formas de ganancias y pérdidas de nitrógeno en el suelo, que serían ya sus formas químicas. Entre las ganancias está la fijación biológica de nitrógeno, fijación abiótica del nitrógeno, aporte de fertilizantes nitrogenados y aporte de residuos orgánicos, lluvia y deposición atmosférica. Algunas de las pérdidas de nitrógeno podría ser lixiviación, que sería lavado del nitrato por el agua, desnitrificación, volatilización del amoníaco, erosión del suelo y extracción por las plantas. Bueno, y algunos de los fertilizantes nitrogenados más comunes
Se utilizan para aumentar la disponibilidad de nitrógeno en las plantas y para mejorar su crecimiento. Algunos de los más comunes serían la urea, que este es el fertilizante nitrogenado más utilizado a nivel mundial, con un alto contenido de nitrógeno que va alrededor de los 46%. Se hidroliza en el suelo liberando amoníaco y luego nitrato. También está el nitrato de amonio. Contiene nitrógeno en forma de amonio y nitrato, lo que lo hace rápidamente disponible para las plantas. Sin embargo, es un fertilizante peligroso por su potencial explosivo. También está el sulfato de amonio. Además del nitrógeno, aporta azufre al suelo. También es útil en los suelos ácidos y para cultivos que requieren azufre. Cloruro de amonio aporta nitrógeno y cloro al suelo. También se utiliza en cultivos que son tolerantes al cloro. Es importante tener en cuenta que utilizar estos fertilizantes excesivos en nitrógenos puede tener impactos negativos en el medio ambiente, contaminación del agua por nitratos, la emisión de gases por efecto invernadero, etc. Continuamos con el potasio. El potasio es un macronutriente esencial para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. A diferencia de otros macronutrientes, el potasio no forma parte de los compuestos orgánicos complejos que dentro de la planta, sino que se encuentra de forma iónica y participa en numerosas funciones fisiológicas como la regulación de la apertura y cierre de los estomas, la síntesis de proteínas y la activación de enzimas. ¿Cuál es el ciclo del potasio? Bueno, el ciclo del potasio en el suelo es complejo, involucra diversas formas y procesos. Primero están los minerales primarios. El potasio se encuentra en minerales como la ortoclasa y la mica. Luego está la meteorización. Los minerales primarios se descomponen, liberando potasio a la solución del suelo. Luego le sigue que es la fijación, que el potasio puede ser fijado por minerales de arcilla y materia orgánica, volviéndose menos disponibles para las plantas. Absorción. Las plantas absorben el potasio de la solución del suelo a través de sus raíces. Los residuos de cosecha. También está en lo siguiente. El potasio regresa al suelo a través de los residuos de cosecha y la descomposición de materia orgánica. ¿Cuáles son las formas de potasio que están disponibles para las plantas? Bueno, las plantas absorben el potasio principalmente en forma iónica de la solución del suelo. Esta es la forma más disponible y fácilmente asimilable por las plantas. Bueno, ¿cuáles son las formas de ganancias y pérdidas de potasio en el suelo? Bueno, las ganancias son el aporte de minerales. Bueno, la meteorización de minerales primarios libera potasio al suelo. La fertilización, la aplicación de fertilizantes potásicos añade potasio al suelo. Residuos de cosecha, los residuos de cosecha y la materia orgánica devuelven el potasio al suelo. También está la deposición atmosférica. La lluvia y el polvo pueden contener pequeñas cantidades de potasio. ¿Cómo pierde? ¿Cuáles son las pérdidas de potasio? Bueno, la extracción por las plantas. Las plantas absorben potasio del suelo para su crecimiento. Lixiviación también. El potasio puede perderse por lixiviación, especialmente en suelos que son arenosos y con altas precipitaciones. También la erosión del suelo puede arrastrar partículas del suelo que contienen potasio. La fijación. El potasio puede ser fijado por minerales de arcilla y materia orgánica, volviéndose menos disponible. ¿Cuáles serían los fertilizantes que son más comunes? Los fertilizantes con potasio, claro. Sería el KCl, que es el fertilizante potásico, cloruro de potasio, más común, utilizado alrededor del 60% del K2O. Sulfato de potasio contiene alrededor del 50% del K20 y es adecuado para cultivos sensibles al cloro. También podemos encontrar el nitrato de potasio, contiene alrededor de 13% de N y el 44% de K20, utilizado en fertirrigación. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de potasio para las plantas va a depender de muchos factores, como el pH del suelo, la textura, también la materia orgánica y la presencia de otros nutrientes que estén disponibles allí. A continuación también hablaremos del fósforo, otro de los nutrientes esenciales. El fósforo es un elemento esencial para la vida, ya que forma parte del ADN y el ARN y también de las moléculas de ATP, que almacenan energía.
A diferencia de otros elementos como el carbono o el nitrógeno, el fósforo no tiene ningún ciclo gaseoso que sea significativo, lo que significa que su movimiento se produce principalmente en el suelo y en los sistemas acuáticos. ¿Cuál es el ciclo del fósforo? Bueno, el ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento en un ecosistema. El ciclo comienza en la meteorización de las rocas que contienen fósforo, lo que libera fosfatos al suelo. Las plantas absorben estos fosfatos a través de sus raíces y lo incorporan a sus tejidos. Los animales también obtienen fósforo al comer plantas u otros animales. Cuando los organismos mueren, sus restos se descomponen y el fósforo se libera de nuevo al suelo. El fósforo también puede llegar a los sistemas acuáticos a través de la escorrentía y también a través de la erosión. En los océanos, el fósforo puede depositarse en el fondo marino y formar rocas sedimentarias que eventualmente se elevarán y volverán a la superficie terrestre, completando su ciclo. ¿Cuáles son estas formas de fósforo que son disponibles para las plantas? Bueno, las plantas solo pueden absorber el fósforo en forma de fosfatos solubles, principalmente como iones de fosfato. La disponibilidad de fosfatos para las plantas depende del pH del suelo, la presencia de otros minerales y la actividad de los microorganismos en suelos ácidos. En los suelos ácidos el fósforo tiende a fijarse en compuestos insolubles de hierro y aluminio, mientras que en suelos alcalinos el fósforo se une al calcio. ¿Cuáles son las formas de ganancias y pérdidas del fósforo en el suelo? O sea, sus formas químicas. Bueno, las ganancias son la meteorización de rocas y minerales, aportes de fertilizantes y abonos orgánicos, fijación biológica, esta es en menor medida. También, ¿cuáles serían sus pérdidas? Bueno, las pérdidas serían por la absorción por las plantas, erosión y escorrentía, lixiviación en suelos arenosos, fijación química en suelos ácidos o alcalinos. Bueno, ¿cómo serían estos fertilizantes, los fertilizantes con fósforo? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, está el fosfato diamónico, que es uno de los fertilizantes más utilizados a nivel mundial. Este aporta tanto fósforo como nitrógeno, dos nutrientes que son esenciales para las plantas. También está el fosfato monopotásico. Este es una fuente de fósforo y potasio, otro nutriente importante para el crecimiento de las plantas. Este es muy útil esencialmente en suelos con pH alto. Está el superfosfato triple, que es un fertilizante con una alta concentración de fósforo, se utiliza en suelos con deficiencia de fósforo. También está la roca fosfórica, es una fuente natural de fósforo de liberación lenta. Se utiliza en suelos ácidos y es una buena opción para la agricultura orgánica. Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de fertilizantes de fósforo puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, ya que puede provocar contaminación a cuerpos de agua por eutrofización.